presencia porque queremos más de ti. Queremos buscarte, Señor, mientras puedas ser hallado en tanto que estás cercano. Te amamos, te bendecimos. Bueno, pues vamos a empezar.
Este día nos toca estudiar el mensaje a Tiatira y nos vamos a basar en Apocalipsis 2 del 18 al 29. La palabra del Señor nos dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dentro de nuestra iglesia o dentro de la iglesia, lo tenemos dividido en dos, no visto. La gente que, aunque no quisiéramos, es lo que practica todo lo que se refiere a la mujer Jezabel. Y hay otra remanente, que es el que practica la integridad, la santidad, todo lo que Dios pide para cada uno de nosotros. En el primero y el segundo versículo vemos cómo Dios no podemos engañarlo, no podemos escondernos, no podemos seguir jugándole al vivo, en donde nosotros quisiéramos seguir haciendo lo que se nos dé la gana, como que no pasara nada. Sin embargo, en 1 Samuel 2:3, la palabra del Señor nos dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Nuestro Dios es el que tarde o temprano tenemos que entregarle cuentas. Y dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz, de acuerdo a Daniel 2.2. El versículo 19 nos dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que las obras postreras son más que las primeras. Esto es lógico para muchos de nosotros que tenemos tiempo en el Evangelio, ¿sí? Empezamos con poco, vamos creciendo, y conforme vamos creciendo, nuestras obras y nuestra fe también deben de ser un poco más grande, o deberían de ser más grandes. En Jeremías 17:10 nos dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sí? Entonces, Dios sabe, Dios nos conoce, ¿sí?
perfectamente, ¿sí? Nos tiene escaneado con rayos X, ¿sí? No podemos esconder absolutamente nada. En Mateo 12:25 nos dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, cuando en una iglesia hay permisividad, cuando en una persona creyente hay permisividad para practicar lo que Dios no quiere que practiquemos, vamos a tener problemas. Y es en el caso que tenemos de Tiatira, ¿sí? Vemos cómo Jezabel está metido ahí sin que nos demos cuenta. Nosotros en nuestra iglesia, aunque no lo quisiéramos aceptar, ¿sí? El espíritu de Jezabel está presente. Y vean lo que dice el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay muchas corrientes en el mundo enseñando muchas cosas. Jezabel destruye y corrompe el culto a Dios. ¿Sí? Hay una tolerancia destructiva, ¿sí? Que busca agradar al hombre antes que a Dios. Usa el amor como excusa para no confrontar el pecado, ¿sí? Para que la gente no se resienta, para que la gente no se vaya, para que la gente se hiera, ¿sí? Hace muchos años, cuando yo tenía poco tiempo en el Evangelio, me preguntaba la gente grande, la gente veterana, y me decía, ¿y qué opina usted, hermano, de que en el templo se prohíban que se utilice el pantalón o la ropa muy pegada? La verdad es que no conocía todo el trasfondo del por qué se predica estas cosas. Hoy que conozco a dónde nos lleva ese tipo de cosas, para nosotros los creyentes debemos de seguir esos valores que nos lleva a cuidarnos, que llevamos a cuidar la iglesia, nuestra fe, nuestra gente, nuestra familia, porque Jezabel viene a destruir no solo la autoridad de la iglesia, sino la autoridad de la casa, ¿sí? Cuando una iglesia pierde su diferencia, deja de ser influencia. Una mujer pura es llamativa. Una iglesia pura es atractiva, es llamativa. Una iglesia tolerante prefiere negociar sus principios para evitar la persecución. Y es lo que nos pasa en este tiempo, con muchas cosas permisivas que se han permitido en nuestras congregaciones y que no nos damos cuenta que es la destrucción de nuestra familia, la destrucción de nuestra sociedad, ¿sí? Veamos, por ejemplo, en el caso de Salomón, es un ejemplo, ¿sí?, de lo que es la intromisión directa de Jezabel en la vida de él como rey de Israel. Y vean lo que nos dice en Primera de Crónicas 28, 7, 9, dice: asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares,
Él te desechará para siempre. Entonces, un gran hombre, un gran líder, tuvo el favor de Dios. Sin embargo, en cierto momento, y yo creo que a muchos de nosotros nos pasa en nuestra vida diaria, como hombres y como mujeres, porque el espíritu de Jezabel no solamente está en los hombres, no solamente está en las mujeres, ¿sí? Está en todos nosotros. ¿Sí? Y veamos cuál era la vida o cuáles son las cosas positivas, las cosas que nosotros podemos exaltar, como lo dice anteriormente en el segundo versículo de lo que estamos leyendo. Y veamos los logros de Salomón. Él reinó 40 años. Él construyó el templo que debió de haber construido David. Construyó el palacio real. Construyó las murallas de Jerusalén. Las ciudades reales de Megiddo, de Hazor y de Geser. ¿Y qué podemos decir? Los libros que tenemos en la Biblia. Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares. O sea, un gran hombre, usado por Dios, mientras él fue tras los preceptos de nuestro Dios. Sin embargo, a raíz de que él empezó a transgredir y a hacer las cosas que no debería de hacer, empezó a tener problemas. Lo vamos a tocar más adelante, pero veamos lo siguiente. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y nosotros podríamos decir que como tuvo 1000 mujeres, pudo haber tenido muchísimos hijos. Sin embargo, la Biblia nos dice que solamente tuvo 3 hijos. ¿Sí? A Salomón, Dios no lo castiga por tener muchas esposas, sino porque él consentía que alguna de ellas adoraran a falsos dioses. ¿Cuál fue el primer error de Salomón donde nosotros vemos que empieza a declinar su reino? Negociar con Egipto. Casarse con la hija de Faraón. Fue uno de los errores más graves que cometió, porque Egipto representa el tiempo de esclavitud, de sufrimiento, la vieja vida a la cual no hay que volver. Cuando Dios libera a su pueblo de Egipto, le ordena nunca más volver ahí. Este es un mandato de Dios para nosotros también. Sí. Y vamos a ver qué es lo que dice Primero de Reyes, capítulo 11, con los siguientes versículos. Fíjense bien. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegares a ellas, ni ellas se llegaren a vosotros, porque ciertamente te harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, como lo hemos dicho anteriormente, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominante de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominante de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras
las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Veamos a través de la palabra lo que ocurrió con Salomón. Y veamos lo que ocurrió con Salomón. ¿Se imaginan ustedes? No estaba permitido casarse con una mujer fuera de las hijas de Israel. Y lo primero que hizo, para él probablemente y para mucha gente, un triunfo diplomático, el haberse casado con una egipcia. Y a partir de entonces empezó a venir el declive para él. ¿Se imaginan ustedes 700 mujeres y 300 concubinas para satisfacerles a cada una de ellas lo que le pidiera, con sus dioses, con sus ídolos, con sus costumbres, con sus culturas? Eso a mí me parece una locura. Y eso lo vemos hoy en día en nuestros templos. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres de nuestras iglesias que se casan con la gente que no es convertida, que la gente que no conoce de Dios, y los sacan del templo, la sacan de la iglesia? Y lógicamente con el tiempo van pagando esa factura. Entonces son de las cosas que nosotros tenemos que ir confrontándonos. Que nuestros líderes y nuestros pastores vayan confrontándonos, que esto no es un juego, esto es cuestión de vida o de muerte. ¿Sí? Muerte espiritual, muerte física. ¿Sí? Entonces, vemos cómo en el caso de Salomón hubo una división, ¿sí?, de todas las tribus de Israel. Entonces, nosotros pudiéramos pensar, en nuestra vida también ocurre esa división por la intromisión de Jezabel. Claro que sí. Lo tenemos presente muchas veces en los divorcios. Lo tenemos presente en las mujeres que practican el legrado para que no nazcan los hijos no deseados, y otras muchas cosas que vemos, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros tengamos presente todas estas cosas que la palabra de Dios nos indica, nos dice lo que debemos hacer. Debemos de recordar que el espíritu de Jezabel representa el poder político que usan los poderes de Baal, ¿sí?, todo lo que se refiere al ocultismo, y mantener el poder en las naciones. Jezabel es un espíritu que toma formas de mujer y opera fuertemente en las mujeres para seducir a aquellos o aquellas que tienen el poder político y religioso para controlarlos. Eso es lo que tiene Jezabel. Esa es la influencia de ella. Sí. Dice el versículo 21, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Cuántos de nosotros se nos han indicado muchas veces de lo que no debemos hacer? Sin embargo, muchas veces no nos gustan las correcciones, no nos gusta que nos señalen las fallas que nosotros tenemos. Y preferimos irnos de la iglesia, preferimos irnos del templo, preferimos buscar otros derroteros, sin darnos cuenta que nos llevamos entre las patas a los hijos de nosotros, a los nietos de nosotros. Dice el versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Qué te dice Dios? ¿Te gusta la cama? Pues en la misma cama que adulteras te voy a lanzar enfermo. ¿Algunas veces te has preguntado de las enfermedades que sufres
o de las enfermedades que sufre el cuerpo de Cristo, sino es por consecuencia de la influencia de Jezabel en nuestras vidas. Y fíjense lo que dice el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Sí? Con la vara que mides serás medido. Y en estas cosas en donde viene interviniendo Jezabel, no queda fuera de eso. El juicio perjudicaría aún a los hijos porque comienzan a morir. El juicio no es un trato secreto, sino público, porque yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos pisoteado la iglesia cuando la gente dice, mira ese cristiano es un borracho, mira ese cristiano es un drogadicto, mira ese cristiano es un ladrón, mira ese cristiano es esto, mira ese cristiano es lo otro? ¿Sí? En público nos es ridiculizado. En público muchas veces nosotros hemos ridiculizado a Dios por no darnos cuenta todo el efecto de las artimañas de Jezabel en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en la congregación, en nuestros líderes. El placer momentáneo es la destrucción a futuro. Tiatira, una iglesia linda por fuera, pero pudriéndose por dentro, a causa de la permisividad. El pecado es adicción, el pecado nos ciega. La pregunta en esta tarde es, ¿qué has perdido por el pecado? Tenemos que hacer caso a las advertencias de Dios. Entonces, por último, nos dicen en el 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Nuestro Señor Jesucristo te dice que retengas lo que tienes. ¿Sí? Haz caso, hagamos caso de las advertencias de Él. ¿Qué es lo que tienes de Él? ¿Qué es lo que estás reteniendo de Él? Que no has sido atacado por Jezabel, que no has practicado la idolatría de Jezabel, la permisividad de Jezabel, la prostitución de Jezabel. Todas esas cosas son las que tenemos que cuidar. Todas esas cosas es lo que nos va a hacer diferente a los demás, diferente a la gente, diferente a la sociedad, diferente a las familias que nosotros tenemos. El remanente debe retener lo que tiene y no perderlo por nada. Retén lo que tienes, no lo pierdas por nada. La recompensa será autoridad sobre las naciones. El cuerpo de Cristo, las iglesias de Cristo deben ser modelo de santidad y deben de ser modelo al mundo. El hombre siempre cae por los ojos. La mujer siempre cae por el oído, por lo que escucha. Hombre y mujer, debemos de cuidar lo que vemos. Debemos de cuidar lo que escuchamos. Debemos de cuidar a la familia. Debemos de cuidar este regalo tan hermoso que nuestro Señor Jesucristo nos dio, esta congregación. Debemos cuidar nuestra fe, porque sin esta fe que nosotros practicamos hoy, no seríamos lo que somos. Recuerda de dónde te sacó Dios. Un frustrado, un fracasado, un matrimonio con problemas, una familia disfuncional, una familia desintegrada.
Y hoy, gracias al Evangelio, gracias a que Jesucristo nos alcanzó, tenemos una familia diferente. Y nuestro Señor Jesucristo es lo que nos pide que retengamos hasta que Él venga por nosotros. La atracción se vuelve en un problema de idolatría. No seduzcas a los otros. Jezabel destruye la autoridad y el sacerdocio. Jezabel se va contra la autoridad de la iglesia, la autoridad de nuestros gobernantes, la autoridad de nuestra casa. Jezabel destruyó la autoridad de Salomón y en su palabra nos dejó ahí para que nosotros reflexionemos, nos dejó ahí para que nosotros estudiemos, para que nosotros escudriñemos y no sea un relato más, una historia más. No, es una historia profunda que debe de dejar enseñanza a nuestra vida, a nuestra congregación, a nuestra sociedad, para poder transformarlo. ¿Sí? Debemos de darnos cuenta de las consecuencias que trae la desobediencia. Parece nada, pero veamos, por ejemplo, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Saúl perdió el reino que Dios le había dado. Sansón perdió no solo la fuerza, sino también la vida. David fue traicionado por alguno de sus hijos y sus altos oficiales quienes intentaron quitarle la vida. La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. La pregunta en esta tarde es: ¿qué has perdido a causa de la intromisión del espíritu de Jezabel en tu vida? Y recuerda las promesas que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. El versículo 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Dios te va a dar autoridad para tu esposa, para tus hijos, en la congregación, en la sociedad y en las naciones, dice la palabra del Señor. Y dice: y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. ¿Sí? Tendremos autoridad para decir las cosas. Tendremos la sabiduría, la inteligencia para explicarle a las nuevas generaciones de por qué se tiene que cuidar de este espíritu de Jezabel, como lo hizo en Tiatira. Y dice: y le dejaré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo penetre en cada corazón, en cada vida, para que llegue las palabras que necesitan las familias. Señor, no permitas que perdamos lo que tú nos has dado, Señor. No permitas que perdamos nuestra vida, que perdamos nuestra salvación. No permitas, Señor, que perdamos el estar a tu lado, el recibir la recompensa, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pido que nos des sabiduría. Trata con nuestra mente, trata con nuestro corazón, Señor, y permítenos ser fieles hasta la muerte. Permítenos practicar, Señor, tu palabra como lo hicimos en los inicios cuando te conocimos, Señor. En donde no había malicia, no había preguntas, no había interrogantes. Creíamos totalmente tu palabra. Y hoy lo queremos hacer así, más en estos últimos tiempos, Señor. Queremos serte fiel. En el nombre de Jesús.
Betel Kids. Hola amiguitos, ¿cómo están? Les voy a contar la parábola de la semillita de mostaza. Una vez un granjero fue a plantar una semilla y vio la semillita de mostaza, que es la más chiquita, pero el árbol es muy grande. Entonces vio la semillita y dijo, ¿qué tan insignificante semillita? Entonces la plantó y la fue regando, y pasando los días la semillita fue creciendo, creciendo y creciendo hasta que se convirtió en un árbol, y creció tanto que las aves hicieron nidos en él. De esta historia aprendemos que en el reino de Dios, aunque hagamos cositas muy pequeñas, se pueden transformar en cositas muy grandes. Bueno, adiós, bendiciones. ¿Qué creen, amiguitos? Que ya se acabó el video. Bye, que Dios les bendiga. Adiós.